primordiales y los principios que establece este sistema de justicia para adolescentes. No me voy a detener a explicar todos los principios, pero sí quisiera mencionar algunos que me parecen sumamente importantes. Primeramente, el principio de culpabilidad diferenciada, que es lo voy a relacionar un poco con lo que hablábamos ahorita, en relación a que no significa que el adolescente como tal no sea responsable, porque pues ya estamos en el sistema de responsabilidad, sino que significa que se le va a establecer una responsabilidad de acuerdo a su desarrollo cognitivo, de acuerdo a su desarrollo social, de acuerdo a las circunstancias en las que vive cotidianamente. De eso se trata este sistema. Y el principio de culpabilidad diferenciada pues se resume primordialmente en vincular jurídicamente al acto realizado, al tipo penal con su autor. Entonces, a ver, aquí hay una cosa bien interesante. Hay 4 maneras en las cuales el Estado puede actuar frente al ilícito penal. La primera, en la situación de inimputables. Y observen cómo cada uno va subiendo en cuanto a la intensidad de actuación del Estado. La primera se refiere a inimputables, la segunda, adolescentes, tercera, adultos, y la cuarta, ya relacionada con delitos de delincuencia organizada. El Estado actúa de manera distinta de acuerdo a la gravedad y de acuerdo al autor de este tipo de situaciones penales. Muy bien, el principio de legalidad. No significa tampoco que en el tema de adolescentes vayamos a actuar o que vaya a existir normas sustantivas especiales para adolescentes. Eso no es posible porque atentaríamos contra el principio de legalidad. Entonces nos vamos a esta máxima del derecho de que pues no hay penas si no hay ley, y en el caso de adolescentes no es distinto. Tiene que haber un parámetro a partir del cual podamos tasar la conducta. Entonces este principio de legalidad es sumamente importante y cada uno de los capítulos que va desarrollando este manual se acoge al principio de legalidad. Ahora, el principio de especialidad es uno de los que me parecen más importantes. No confundamos con el tema de la necesidad de especialización de los operadores jurídicos, que claro que es necesaria en el sistema, por supuesto. Pero en el caso del principio de especialidad, en el actuar de los operadores, nos referimos a otro tema. Nos referimos a esa necesidad de especialización en la actuación del Estado hacia los adolescentes. ¿Por qué? El cerebro adolescente es distinto. La actuación de los adolescentes va a ser distinta. En la historia de la psicología ya hay bastante coincidencia en el tema de que el comportamiento de los adolescentes es distinto y no puede, por lo tanto, ya desde el aspecto jurídico, tasarse de la misma manera que se realizan los adultos. Y hay características muy importantes en relación con el comportamiento de los adolescentes que se deben tomar en consideración y que se refieren a este principio de especialidad. Recordemos cuál era nuestra concepción del mundo cuando éramos adolescentes. Yo creo que muy pocas personas me van a decir, no, pues yo la verdad ya me di a las consecuencias como las pido ahora, ¿no? No, pues la verdad es que no, yo ya tenía un nivel de madurez, no, o sea, aparte de que nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de aprender cosas. En el tema del cerebro adolescente, debemos verlo desde otra perspectiva porque justamente están en pleno desarrollo. Y otro de los temas importantes, pues es o de las características con las que los adolescentes suelen conducirse en el ámbito social, es el tema de ver las cosas a corto plazo, de no analizar en la mayoría de los casos consecuencias, que es lo que comentábamos ahorita. O sea, yo creo que pocas personas me pueden decir, no, yo sí me di a consecuencias, y yo sí, o sea, nuevamente hagamos este ejercicio de retrospectiva y pensemos cuál era esta concepción del mundo que teníamos cuando teníamos 15, 16 años, ¿no? Que de pronto nos importaba mucho la validación de nuestros pares. Eso sucede en la concepción del mundo adolescente, el tema de, no, pues yo voy a quedar bien con mis compañeros, con mis amigos, etcétera. Y aquí atraviesa también un tema muy importante, la cuestión de género, porque eso se da incluso mucho más en el tema de los hombres. El tema de, no, pues es que, a ver, te reto a que hagas esto, ¿no? Pues sí, porque yo no puedo quedar como un cobarde con mis compañeros, ¿no? Etcétera. Entonces, este tipo de situaciones o este tipo de actitudes deben considerarse en este sistema y deben considerarse por los operadores jurídicos. Pues bueno, finalmente, pues simplemente considerar el tema de que pues también los adolescentes no tienen la misma experiencia que puede tener un adulto. Ya un adulto puede analizar en el sentido de, no, de acuerdo a mi experiencia en tal tema, puedo analizar consecuencias, puedo analizar cualquier tipo de situación, pero en el adolescente es distinto.
Y es muy importante que eso siempre se tome en consideración. A veces creo que es muy difícil cuando estamos hablando de adolescentes e ilícitos penales, muy difícil verlos desde el aspecto victimal, sino que en muchos sentidos se puede llegar a ver al adolescente como de, no, pues a final de cuentas ya tiene la madurez suficiente para analizar los temas como adulto. Recordemos este caso que acaba de suceder muy lamentable de las dos adolescentes que por bullying, que una termina pues prácticamente en homicidio. Y yo veía en redes sociales cómo los comentarios eran así, que la acusen como adulta, no, que se quede en la cárcel de por vida, que no sé qué. Porque es muy difícil efectivamente analizar desde el ámbito victimal. Y lo analizamos justamente desde una tasación como adultos. Y decimos, no, pues es que a final de cuentas ellos ya saben, a final de cuentas ya están bien desarrollados actualmente. Eso, escucharon mucho de eso cuando sucedió esta situación tan lamentable. En fin, el manual creo que justamente recoge esos temas diferenciados y ese aspecto especializado para efectos de que el sistema de justicia no se vaya con ese tipo de prejuicios, porque creo que lamentablemente los adolescentes en muchas situaciones se ven llenos de prejuicios. Si simplemente analizamos el tema de dónde proviene la palabra adolescente, ¿a qué nos suena? Alguien que adolece de madurez, que adolece de conocimiento, cuando realmente no es así. Etimológicamente se refiere a alguien que está en desarrollo, no se refiere a nada de adolecer. Entonces creo que es importante que ese tipo de premisas las tengamos presentes en consideración cuando estemos hablando de temas de infancia y adolescencia. La que sigue, por favor. Estos son algunos ejemplos que yo logré detectar después de realizar el análisis del manual, que pueden servir incluso para el ámbito legislativo. Por ejemplo, en el caso del delito de delincuencia organizada, menciona el autor del capítulo que en el artículo 164 de la ley se establece la lista de delitos por los que puede decretarse una medida de internamiento. En el artículo 145 señala esto que puse textualmente. La duración máxima del internamiento podrá ser de hasta 5 años en los casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, en los casos de secuestro, y termina señalando en delincuencia organizada. Entonces lo que dice el autor es así de, a ver, pues que la ley se decida, ¿no? Está haciendo el listado de delitos graves en un artículo y en el otro está diciendo que hay un límite para el internamiento en el delito de delincuencia organizada. Entonces es así de, a ver, ¿podemos juzgar a un adolescente por el delito de delincuencia organizada, sí o no? Ahí mismo en el manual, un autor es tajante y dice no, porque eso estamos hablando de otro sistema. Recordemos las 4 actitudes que puede tomar el Estado frente al hecho ilícito. Eso es muy importante. Entonces, bueno, alguien podría decir, no, sí, porque pues a final de cuentas ellos también forman parte de ese mecanismo de la delincuencia organizada, sí, pero veámoslo desde el aspecto victimal. Eso es muy, muy importante. Entonces, pues bueno, esta es una de tantas, porque hay muchísimos temas que pone sobre la mesa el manual en el sentido de necesidades legislativas. El segundo es uno relacionado con excluyentes de responsabilidad, en donde pues ya se refiere el artículo 149 de la ley, señala que pues bueno, de los 12 a los 14 años debe tomarse en cuenta esta excluyente responsabilidad cuando una persona, cuando un adolescente se entienda que estuvo bajo la influencia o autoridad sobre el adolescente para cometer un acto ilícito. Y lo que comenta el autor aquí es, dice, a ver, ¿por qué no más de 12 a 14? Si a final de cuentas, dentro de otros rangos etarios también podrían estar bajo esta misma situación. Y ahí te va señalando cuáles son los fundamentos, algunos ejemplos, incluso prácticos, relacionados con los temas. Estos, como les digo, nada más son 2 ejemplos, pero en cada uno de los capítulos va señalando propuestas de reforma para la ley nacional. El que sigue, por favor. Ahora, es muy importante señalar que si bien es cierto, es una herramienta indispensable para los operadores jurídicos, también es de gran utilidad para temas de política pública. CIPINA, yo creo que han escuchado en relación a la existencia de los CIPINAs, tanto nacional como estatal, que es el Sistema Estatal de Protección Integral de Niños y Adolescentes, ha realizado esfuerzos desde prácticamente su creación, desde ya hace años, para efectos de consolidar el sistema de justicia penal para adolescentes a través de una comisión que se llama la Comisión de Justicia para Adolescentes en el ámbito nacional y en el Estado son subcomisiones de justicia para adolescentes. Estas subcomisiones trabajan de manera coordinada con distintas autoridades para efectos
cuáles son como las fallas, cuáles son las áreas de oportunidad, detectar pues todos los faltantes para efectos de llevar a cabo una consolidación adecuada de este sistema. Entonces, a través de esta Comisión de Justicia para Adolescentes se toman en consideración las líneas de acción del PRONAPINA, que es el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y este PRONAPINA señala en específico 8 líneas de acción especiales para la instauración del sistema de justicia para adolescentes. Entonces ahí puse también, ya nada más de manera ejemplificativa, cuáles son algunas de las líneas que el sistema a través de esa comisión trata de fortalecer. Y este manual creo que resulta una herramienta importantísima también para la consolidación de este programa nacional y de las comisiones para instauración del sistema de justicia para adolescentes. La que sigue, por favor. Ahora bien, desde el ámbito de UNICEF, que UNICEF tiene operando aquí en Michoacán un año, hay una oficina de UNICEF que se instauró desde abril del año pasado y que ha realizado varias acciones tendentes a la protección de infancia y adolescencia. Y por supuesto que el tema de justicia penal no ha quedado fuera. Se han realizado pocas acciones, pero claro que se han realizado en el tema. La primera de ellas es el fortalecimiento en la especialización de agentes policiales y operadores del sistema por el tema de las detenciones, que no siempre el policía de proximidad o la policía que esté relacionada con este tema respeta el protocolo homologado en relación con la detención de adolescentes. Entonces, ese ha sido un primer impulso. El segundo, el fortalecimiento de modelos de reinserción social. Ya incluso se han analizado posibilidades. Hay una institución en León que es administrada por los salesianos, en donde se pretende, todavía esto está en proyecto, pero se pretende que justamente en este espacio sean recibidos adolescentes que están en el sistema de justicia penal para efectos de sacarlos pues prácticamente de ese círculo de violencia en el que se han desarrollado, porque lamentablemente son adolescentes que son reclutados por el crimen organizado. Entonces, lo que se pretende es, a través del análisis de la política pública, que se tengan otras opciones, más allá de que estén en la unidad especializada del sistema penitenciario, sino que se tengan otras opciones que no precisamente pertenezcan incluso a Michoacán, porque pues, es un tema muy sumamente complejo el tema del reclutamiento de adolescentes por el crimen organizado. Otra de las acciones que se han realizado es la ruta interinstitucional para combatir la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Esta ruta, si bien es cierto, no aborda como de manera primordial el tema del sistema de justicia para adolescentes, señala y establece mecanismos, sobre todo en el tema de detenciones. Porque, bueno, siempre al momento en el que realizamos la coordinación estatal para el tema de canalizar casos de violencia, encontramos bastantes trabas en el sentido de que pues no se conoce a dónde llevarlos, no se conocen los protocolos para las detenciones, no se conocen infinidad de situaciones y de eso trata esta ruta. Entonces, pues bueno, esperamos que en los próximos meses ya se puedan presentar. Este tipo de acciones las pueden ver primordialmente a través de CIPINA, porque CIPINA trabaja siempre de la mano con UNICEF. Entonces, si quieren saber qué es lo que está realizando UNICEF primordialmente en el área, manténganse al pendiente de las redes sociales de CIPINA, porque pues prácticamente se ha hecho una mancuerna muy interesante en el tema. Y bueno, pues ya como punto final puse nada más el tema de que también las acciones de UNICEF tienen que ver con el PRONAPINA. Pues bueno, pues fue un panorama general respecto del tema, sobre todo de política pública y análisis legislativo que logré detectar en esta herramienta de gran utilidad que pues es este manual sobre el sistema de justicia para adolescentes. Y ahorita comentamos con el maestro Fernando, que pues ya él podría entrar o abordar más en el área de procedimiento o de proceso. Entonces, pues yo quedo a la orden y por mi parte sería. Muchísimas gracias. Gracias, querida maestra Jacqueline Tapia. Gracias por esta intervención que, bueno, sin duda nos pone en las bases también muy importantes para poder también abordar lo que es el manual. Y bueno, comentarles muy rápidamente que el manual es
puede localizar en la página de la Suprema Corte, ahí en el espacio que tiene la Dirección General de Derechos Humanos, y es de acceso totalmente libre para quien esté interesado o interesada en obtener el ejemplar, que yo creo que ahorita estas facilidades que nos da, por ejemplo, la Suprema Corte para poder obtener información y poder bajar, por ejemplo, estos libros completos, me parece que es algo que no debemos desaprovechar. Y bien, ahora me gustaría pues hacer la presentación del maestro Fernando Sánchez Martínez, a quien también me da mucho gusto saludar, recibir de nuevo en esta Casa de la Cultura Jurídica, que desde hace ya muchos años hemos venido colaborando desde que pues se empieza a hablar de todos estos temas, y que el maestro Fernando Sánchez ha sido alguien que ha estado muy interesado, muy involucrado, muy comprometido también con esta temática. Y me permito leer algunos datos curriculares del maestro Sánchez Martínez. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es candidato, tiene la maestría en Derecho con especialidad en Derecho Penal por el Departamento de Posgrado de la misma Facultad de Derecho, así como también realizó la especialidad en Impartición y Administración de Justicia ante la Universidad Michoacana también. Y dentro del ámbito académico, pues él ha sido docente en el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Acreditó el curso de capacitación en reforma penal como parte del programa de apoyo a la reforma del sistema de justicia penal mexicano. Hizo la coordinación general del programa de apoyo a la reforma del sistema de justicia penal con el respaldo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, SECTEC, y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Santiago de Chile. Dentro del Poder Judicial del Estado de Michoacán se ha desempeñado en diversas áreas, entre ellas como juez especializado en la causa de adolescentes. También ha sido juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal, acusatorio y oral de Región Morelia, y también es actualmente titular en el Juzgado de Justicia Penal, Acusatorio y Oral en Morelia, y especializado en justicia penal para adolescentes. Así que bueno, bienvenido, muy estimado maestro Fernando Sánchez, le cedo el uso de la voz. Solamente vamos a abordar algunos temas de manera muy superficial, pero con la intención de abrir como una inquietud, que se abra alguna ventanita y que ello les motive a ustedes pues a recurrir a la impresión del Manual de Justicia Penal para Adolescentes que nos ha convocado el día de hoy. Es un manual de cerca de 600 hojas, es un poco extenso, pero en realidad ya cuando uno se pone a darle lectura, la verdad es que es una lectura ágil. La claridad con la que está diseñada, la metodología con la que son abordados los temas y la estructura metodológica que tiene el diseño de este manual, pues permite que sea una lectura fácil, interesante y que se pueda, digamos, fácilmente digerir. Bien, y agradezco a la maestra Estrella, a la maestra Citlali Fernández también, que representan a las instituciones que nos han convocado el día de hoy. Y quiero comenzar esta exposición pasando a la diapositiva siguiente, que nos habla acerca de un caso de George Sidney. George Sidney es un adolescente de 14 años de edad que vivía en Carolina del Sur. Básicamente, George Sidney fue acusado de haberle dado muerte a dos niñas. Y en el sistema de enjuiciamiento de aquel tiempo, una persona de 14 años de edad en aquel lugar era tratada como un adulto. A George se le impuso la medida de morir, o se le impuso la sanción de muerte.
a través de la ejecución por medio de una silla eléctrica. Ese es un caso paradigmático porque es la persona más joven en la historia de la humanidad de la que se tiene registro que fue ejecutada, digamos, en un sistema que se entiende civilizado, entre comillas. El problema con el caso de George Stinney es que básicamente hubo muchas irregularidades en su procedimiento. A él se le acusó de darle muerte a las niñas tenían evidencia de que sus cráneos habían sido destrozados prácticamente. El elemento que se encontró cerca del lugar para los efectos de vincularlo con la muerte fue una viga que pesaba alrededor de 20 kilogramos. Se cuestionaba mucho la posibilidad de si un adolescente de las características de George tenía la capacidad de levantar un objeto tan pesado y aparte dirigirlo con tal fuerza que pudiera destrozar el cráneo de una persona, de un niño. Entonces todo comenzó porque cuando estas niñas salieron de paseo para buscar flores en un lugar donde estaba destinado como para vivienda para negros, porque esto se da en un contexto del año 1944, donde los temas racistas eran mucho más pronunciados en aquel lugar que en la actualidad siguen siendo, pero en aquel momento eran mucho más elevados las diferencias de racismo. Y bueno, estas niñas salieron a buscar y encontraron o se metieron a, digamos, el lugar prohibido, el lugar donde vivían los negros, por decirlo tal y como lo ha escrito el autor cuando describe este caso. Y el error de George fue decir que él efectivamente había visto a las niñas ese día. A partir de ahí, la policía lo consideró sospechoso. Lo llevaron detenido. Evidentemente, cuando lo llevaron detenido, no había una orden de aprehensión en su contra. No estaban ni siquiera sus padres. Se lo llevaron a él y a su hermano. Estaba acompañado por una hermana más que no se la llevaron porque se escondió en un gallinero. Y se lo llevaron a la comisaría, lo interrogaron con esos interrogatorios que suele hacer la policía, donde se indica que además lo golpearon. Obtuvieron una confesión. Los policías argumentaron que él confesó, pero nadie registró tal confesión. No hay ni un documento, no hubo ninguna videograbación, no hubo absolutamente. Lo único que se tenía era la palabra de los policías donde indicaron que este muchacho había confesado el crimen. Fue enjuiciado, su juicio duró 5 horas. La deliberación se llevó a cabo por el jurado integrado por hombres blancos y les duró menos de 10 minutos en arribar a una decisión. Y básicamente el resultado es el que ya les he expuesto, lo condenaron a morir a través de ejecución por medio de la silla eléctrica. Dice quien ha escrito esta historia que George era de una estatura tan pequeño que no alcanzaba la altura suficiente para que pudiera ser conectado en la silla en los términos en los que es conectado un adulto. Que los guardias tuvieron que poner libros para los efectos de que él se sentara y alcanzara la altura suficiente. Y básicamente lo ejecutaron. 2 meses tardaron en ejecutarlo posterior al juicio. Fue una ejecución demasiado rápida. ¿Qué pasó con posterioridad? La familia evidentemente estaba inconforme y sabían de la inocencia de George. Promovieron una revisión, pero 70 años después. A medida que se aceptó la revisión, pudieron descubrir que el abogado que había sido asignado para poder intervenir en el caso de George como defensor era un abogado blanco que no tenía experiencia penal, que se dedicaba al cobro de impuestos y que no le dirigió la palabra en ningún momento durante el juicio y tampoco cuestionó que los policías no presentaran evidencia material respecto de la intervención de George en el delito. Y tampoco aportó ningún elemento probatorio que indicara dónde se encontraba realmente George en ese momento. Una vez que fue revisado el caso, básicamente la jueza que lo pudo hacer, que lo revisó 70 años después, declaró la inocencia.
la inocencia de una persona ya ejecutada e indicando básicamente que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades. Evidentemente, ese es un caso que nos da noticia de esta historia evolutiva de la que nos hablaba Jackie acerca de cómo ha sido la evolución de los sistemas de justicia penal para adolescentes. En un primer momento se les trató como si fueran adultos chiquitos. El fin del sistema en aquel momento era meramente retributivo, es decir, tenían las mismas penas que se le aplicaban a un adulto, pero se les reducían en unos porcentajes aceptables, pero al final de cuentas eran las mismas penas, con fines retributivos. ¿Y esto por qué? Por la consideración simplemente de que eran pues, como adultos chiquitos. Posteriormente, evidentemente que hubo evolución por el tema de que eso no funcionaba adecuadamente, pero se pasó de ese sistema o de ese modelo completamente retributivo a un modelo educativo, que es el sistema tutelar, del cual ya nos daba algunos elementos Jackie. Y ese sistema tutelar trabajaba bajo una lógica interesante, pero desde mi punto de vista, no legítima. ¿Cuál era la lógica? Se sometía al sistema a todas las personas que se encontraban en un estado de necesidad. El estado de necesidad podría surgir a partir de que era una persona que estaba en conflicto con la ley penal o a partir de que era una persona que estaba en conflicto con infracciones administrativas. Incluso eran sujetas de ese sistema personas que estaban en drogadicción, en situación de abandono, en situación de calle, en prostitución infantil, y realmente el sistema no distinguía. El sistema trataba a todos por igual, pero era un sistema en donde quien acusaba era quien juzgaba. Y es muy poco probable que quien juzgue vaya a decir, pues no reuní las elementos de prueba suficientes para los efectos de determinar una condena en el presente caso. Que además las condenas eran dirigidas a imponer sanciones, pero bajo el argumento de que se ha dicho en el manual, etiquetas, ¿no? Un fraude de etiquetas, donde se indicaba que el tipo de medidas que no tenían una temporalidad determinada, no tenían un debido proceso, no tenían derecho a defensor, no tenían básicamente una estructura como la que actualmente nosotros conocemos del sistema de proceso penal, y eran sancionados a través de ese tipo de procedimiento entre administrativo y un poco judicial, pero preponderantemente arbitrario, completamente arbitrario. Entonces, ese sistema funcionó bajo esa lógica, las necesidades del sujeto, pero ello, como no distinguía entre delincuentes y entre personas que no eran, básicamente generaba efectos negativos en el sentido de que estigmatizaba a los sujetos que eran clientes del sistema. Porque una persona que salía de ese lugar o que la sociedad conocía que estaba haciendo materia de un procedimiento tutelar, pues era relegada socialmente y no tenía los mismos accesos a las fuentes de trabajo ni a los temas de educación. Y ello evidentemente pues que se contraponía con los fines que se deben de seguir de un verdadero sistema judicial garantista dirigido a una persona de esas cualidades, de esas calidades. Posteriormente viene entonces el sistema garantista o de protección integral, pero este sistema vino a ser trabajado básicamente porque habría necesidad de que el Estado mexicano cumpliera con deberes de carácter internacional para la temporalidad en la que se hicieron las reformas, al menos en el Estado mexicano, ya se encontraba vigente la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y esta convención, en dos de sus artículos fundamentalmente establece las líneas básicas que se deben de seguir para construir un sistema de justicia penal enfocado a determinar la responsabilidad de personas adolescentes a las que se les atribuye la comisión de un delito. Y evidentemente en un primer momento el Estado mexicano lo hizo reformando la Constitución y desde mi perspectiva fue un buen comienzo. El problema con la manera en la que se comenzó fue que como
se hizo a nivel de la Constitución, y a los estados se les dio la posibilidad de legislar en base a los parámetros fijados por la Constitución, pues había muchas disparidades en el sentido de qué tipo de medidas imponían a las personas adolescentes, qué duración tenían estas medidas, cuál era el tipo de procedimiento, e incluso algunos de los estados legislaron con algunos resabios del sistema tutelar. Y pues evidentemente eso ya no era admisible. Tuvo que darse la necesidad de concederle facultad exclusiva al legislador federal para los efectos de que él emitiera la ley nacional y una sola para todo el país. Por eso surgió entonces la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que es la que rige el sistema de enjuiciamiento dirigido a los adolescentes. Si me apoyas con la siguiente gráfica, Estrellita, por favor. La siguiente, por favor. El proyecto del Manual de Justicia Penal para Adolescentes que ahora se comenta, o el Manual de Justicia Penal para Adolescentes, es un proyecto que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este se compone de diferentes manuales dirigidos esencialmente a los operadores judiciales, pero eso no quiere decir que no sea útil para el resto de los operadores. Aquí veo un foro que está construido por multiprofesionistas. He visto defensores, he visto estudiantes, he visto muchas personas que evidentemente no tienen una asignación exclusivamente a la tarea judicial, y he visto muchas personas que tienen tarea judicial. Entonces, este proyecto es parte del proyecto editorial de manuales de actuación, y básicamente analiza los parámetros de justicia penal respecto de los adolescentes, de acuerdo a estándares de derecho internacional, pero también de acuerdo a las prácticas o criterios nacionales, y sobre todo el derecho comparado. El objetivo de este manual es arribar a buenas prácticas con enfoque de derechos de la niñez y de adolescencia. En este contexto al que ustedes han venido a participar, de juzgar con perspectiva de adolescencia, de infancia y adolescencia. El siguiente, por favor, explica. Se compone de 11 capítulos. A modo de sentar las bases, habla de los fundamentos que integran el sistema, de criterios de imputación penal especializados. Esa parte, para quienes son litigantes y que les interesara en algún momento conocer temas relacionados con la teoría del delito, es interesantísima que la puedan leer. Porque aparte de hacer una referencia generalizada respecto de los temas que tienen que ver con teoría del delito, nos hace una referencia específica a aquellas cuestiones que debemos de tomar en cuenta considerando las características específicas de los adolescentes. Se ha hecho una crítica en el sentido de que no podemos partir de la base de aplicar el derecho penal en los mismos términos en los que se aplica para un adulto, porque eso supone una visión adultocéntrica. Y esto implica entonces que aquellas figuras que están reguladas en la teoría del delito, como el dolo, el error de tipo prohibición, la culpa, la capacidad de motivarse por la norma, la autodeterminación en razón de un conocimiento previo de alguna antijuridicidad, todos estos elementos tienen que ser analizados desde la perspectiva de las características especiales del sujeto de que estamos hablando. ¿De qué tipo de sujetos estamos hablando? De personas en desarrollo. Son personas que están en proceso de desarrollo, porque incluso este tema se corresponde con los postulados de la psicología evolutiva. La psicología evolutiva ha indicado que hay al menos 3 franjas en las cuales se puede posicionar el desarrollo humano. De 1 hasta antes de los 12 años de edad, que son los niños, y que básicamente se entiende que no tienen la capacidad de autodeterminarse en sus comportamientos en razón de que no tienen comprensión de lo ilícito de los comportamientos. Sí pueden saber que hay cosas prohibidas, porque hasta cuando las mamás les dicen que no haga eso por determinadas razones, lo pueden hacer. Pero una cosa es una prohibición de esta naturaleza, donde hay una explicación e incluso se tiene la oportunidad
de aprenderlo una vez que han hecho una infracción, y otra cosa es la capacidad de comprensión de los tipos penales. En ocasiones hasta los abogados nos da trabajo, en muchísimas ocasiones hasta los abogados nos da trabajo entender lo que quiere decir un tipo penal. Imagínense ustedes los adolescentes lo que sufren con este tema cuando son personas que están en capacidad de desarrollo. La capacidad de desarrollo de la que hablamos y que está sostenida en los temas de la evolución, de la psicología evolutiva, no solamente tiene que ver con temas relacionados con la edad, tiene que ver con temas relacionados con la cognición, por ejemplo. Tiene que ver con temas relacionados con la posibilidad de conocer los alcances de sus comportamientos, porque tienen una visión, ya lo decía Jackie, cortoplacista. Básicamente ellos no pueden adelantar a mucho futuro las consecuencias que sus actos les van a provocar. Entonces, ese es un elemento que les desfavorece, pero precisamente porque les desfavorece, juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia implica que los tengamos en cuenta. Y así, por ejemplo, en estos criterios de imputación penal especializada, se cuestiona incluso, por ejemplo, el dolo. El dolo que tenemos todos, conocimiento que se integra por los dos elementos esenciales que son el conocimiento y la voluntad. Tratándose de un adulto, es una cuestión que no está claramente definida cuando queremos aplicarla para con un adulto, para con un adolescente, perdón. Para cuando se trata con un adolescente, es necesario que analicemos las circunstancias específicas en las que se encontraba ese sujeto al momento en que tomó la decisión y poder de esta manera determinar si efectivamente actuó con dolo o no actuó con dolo. Porque parece que la aplicación de nuestro sistema es partir de una presunción de dolo. Y en realidad, esto no debe de operar así ni siquiera con los adultos, mucho menos con los adolescentes. Entonces, eso es simplemente uno de los ejemplos. Incluso el manual nos habla de un ejemplo de un caso que sucedió en un tribunal de Alemania, en donde básicamente dos personas adolescentes se retaron para ver quién era el que podía imponerse sobre el otro. De ese combate que tuvieron entre ellos resultó la muerte de uno. Y el tribunal alemán hizo el análisis del caso e indicó que básicamente la muerte de uno de los contendientes no era algo que el otro sujeto había previsto, ni siquiera era el mecanismo adecuado para demostrarle a él que el sujeto era superior. ¿Cómo le iba a demostrar que era superior si ya estaba muerto? Entonces, como no era previsible, como el resultado no era realmente lo que él había querido, fue absuelto ese adolescente. Y estamos hablando de un homicidio. Y en nuestro contexto cultural, si a ustedes les dicen, pues es que a un adolescente aquí en nuestro país lo están acusando porque se peleó con otro y le dio muerte, y hay pruebas de que eso exactamente así sucedió, pues básicamente todos podríamos decir, pues eso es condenatorio. No nos detendríamos a pensar, bueno, oye, ¿y hubo dolo? ¿O no hubo dolo? ¿O hubo culpa o no hubo culpa? ¿O cuáles eran las capacidades de comprensión que ese sujeto tenía en ese momento? ¿Y cuál era su desarrollo cognitivo? Porque la Constitución parte de la base de que las personas adolescentes son aquellas que tienen entre 12 años y menos de 18 años de edad. Y a partir de que la Constitución ha aceptado un criterio biológico, básicamente todos los sujetos que están en esa franja de edad son personas imputables. Imputables para el sistema de justicia integral penal para adolescentes. Entonces, podría pensarse que por el hecho de que ya está establecido ese criterio biológico en la Constitución, básicamente no hay manera de zafarse de que algún adolescente no sea responsable a pesar de encontrarse en desarrollo. Yo creo que lo primero que se debe de analizar es, en primer lugar, si una persona que es acusada encaja en ese rango de edad. Y en segundo lugar, ya que se ha surtido el criterio biológico, verificar si las circunstancias especiales del caso concreto le llevaban a tenerlo como un sujeto verdaderamente responsable frente al derecho penal de los comportamientos que él estaba realizando.
Entonces, eso es, digamos, lo que se aborda en esa parte que tiene que ver con los fundamentos del sistema. Ahora, hay otra parte de esos 11 capítulos que componen este manual que se refiere a las etapas del procedimiento y pasa desde los mecanismos alternos de solución de conflictos, desde las salidas alternas, del planteamiento del procedimiento abreviado, audiencia inicial, intermedia, del juicio, etapas de ejecución, la determinación de las medidas de sanciones. Es un tema interesante porque básicamente esa es, digamos, la parte desde mi punto de vista toral del sistema. ¿Cómo es tratado un adolescente que se haya determinado que está en conflicto con la ley penal? ¿Cuáles son los fines de la medida? ¿Y qué elementos tenemos que tomar en consideración para los efectos de entender que le podemos imponer una medida y qué fines vamos a perseguir con la aplicación de una medida? Estamos hablando de que no fue bien recibido el primer modelo, el clásico, que indicaba que los efectos deben de ser meramente retributivos. Estábamos hablando de que tampoco fue bien recibido el segundo modelo, que decía que los efectos tienen que ser meramente educativos. Ahora se requiere que los fines de la medida sean tanto educativos como retributivos, es decir, que sean mixtos. Y a partir de que sean mixtos, tenemos que tener elementos para los efectos de poder determinar el tipo de sanción que se le va a aplicar. Porque nos decía Jackie, ahora se vincula al sujeto con el acto. Estamos hablando de un derecho penal de acto. No estamos hablando de un derecho penal de autor. Los derechos penal, el derecho penal de autor, los sistemas que implican este tipo de derecho, posibilitan la circunstancia de que a una persona se le pueda sancionar por sus características de personalidad. Y por eso, si es una persona drogadicta, incluso hay en el argot judicial una frase que tiene que ver con estos tipos como resabios que dicen, no, ese tiene toda la cara de delincuente. Esto es como lo que había hecho hacía muchos años Lombroso, donde se determinaba que los delincuentes tenían ciertas características. Eso creo que ya está completamente superado. Habrá personas feas como yo, que no somos delincuentes. Habrá otros guapillos que son muy delincuentes, pero lo físico no, pues, no tiene nada que ver, es a lo que me estoy tratando de referir. Y finalmente, en estos 11 capítulos que componen este manual, viene un análisis de la jurisprudencia que se ha desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dentro de esa jurisprudencia tenemos algunos que son bien interesantes. Por ejemplo, comienza analizándose las características esenciales del sistema. La Corte ha partido de definir que este sistema es un sistema que se caracteriza por considerar al adolescente como sujeto responsable. Ahora, son sujetos responsables que tienen capacidad de culpabilidad, pero como la capacidad de culpabilidad es un elemento que es graduable, se parte de la base de que los adultos tienen la capacidad completa. Y los adolescentes tienen esa capacidad, pero la tienen disminuida. Los niños no tienen esa capacidad. Ahora, como los adolescentes tienen la capacidad disminuida, se les pueden aplicar sanciones y como están en proceso de formación, las sanciones pueden estar dirigidas a disminuir los factores criminovalentes que les motivan a conducirse en contra de la ley penal. Entonces, esa es la lógica del sistema. Por eso es tan interesante. Son sujetos responsables, la naturaleza del derecho que se les aplica es naturaleza penal. No andemos con fraude de etiquetas en el sentido de que no cometen delitos. Sí cometen delitos, son imputables, cometen los mismos delitos que los adultos, se les sanciona con medidas restrictivas de libertad, se siguen los mismos parámetros de procedimiento, de debido proceso, de defensa adecuada que se siguen para un adulto. Entonces, si se reúnen todos esos elementos, podemos comprender que estamos hablando de un derecho penal, es derecho penal, pero dirigido pues a adolescentes. Hay un principio de interés superior que ha estado siendo desarrollado también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su desarrollo jurisprudencial y que tiene que ver básicamente en el contexto del proceso penal con potenciar los derechos del niño. Y esto es bien interesante porque de la mano del interés superior del niño durante el sistema tutelar se cometieron muchos fraudes a la ley
en el sentido de que habría personas que interpretaban que porque le conviene al niño le vamos a imponer una medida más larga o le vamos a imponer cierta medida porque eso le va a servir ya que aquí lo vamos a tener controlado. Pues no, evidentemente eso no es interés superior. Eso es interpretación subjetiva a interés de la autoridad que está realizando esa aplicación. El interés superior tiene que ver con la potencialización de los derechos de los niños y, por ejemplo, en el rango de las medidas, como hay un mínimo y un máximo, la autoridad solamente puede moverse dentro de esos rangos y debe de atender a las características de personalidad del adolescente solamente en aquellos casos en los que ese tema le favorezca y no en aquellos, por ejemplo, en los que les desfavorezca. Solamente pueden ser argumentados en favor. Hay un principio de especialidad, del cual ya nos hablaba Jackie, no voy a tocar ese tema, un principio de mínima intervención. El principio de mínima intervención no solamente está dirigido al tema de las medidas que se aplican a los adolescentes, qué tipo de medidas, cuáles son las características, por qué están reducidas en relación con el tema que se aplica a los adultos. Para adelantarles, 5 años es como máximo la medida que se puede aplicar a un adolescente. Si mata a la abuelita o si provoca el accidente de un autobús donde murieron las 42 personas que iban a bordo, 5 años es lo máximo que se puede imponer a un adolescente. Entonces, eso es importante desde el punto de vista del desarrollo de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a través del principio de mínima intervención, que se dirige al tema de las medidas, también se regula que hay casos en los que los adolescentes cometen comportamientos episódicos que son propios de la edad. Ustedes podrán recordar a algún compañero que en la secundaria se peleó y contender con otra persona y causarle lesiones, evidentemente es un delito. Y no por el hecho de que en esa edad se cometió un delito, quiere decir que esa persona ya va a seguir siendo delincuente toda la vida. Es un tema propio de la edad, episódico, porque esa edad se caracteriza por el bajo control de impulsos, se caracteriza por la influenciabilidad de otros sujetos y por la poca resistencia a esa influenciabilidad por parte del adolescente, persona en desarrollo. Además, la mínima intervención está dirigida también a que las autoridades puedan utilizar remisión a programas educativos. Esto es un tema que está contemplado en la ley nacional. Y esto quiere decir que la ley nacional regula una respuesta que es diferente al juicio. Cuando se comete un delito, que la afectación al bien jurídico es un bien menor o es mínima, que la escuela, la familia o la sociedad ya han tomado una medida específica en relación con ese niño, el Ministerio Público puede optar en lugar de judicializar y mandarlo con un juez y que se procese ese niño, mandarlo a un programa educativo con el consentimiento del niño. Y ese es un aspecto diferente que no podemos, por ejemplo, trabajar con los adultos. Pero evidentemente que esto se desprende de las normas de carácter internacional que son las que empapan todo el sistema nacional. Adicionalmente, se ha trabajado a nivel de desarrollo jurisprudencial con el principio de proporcionalidad de las medidas, proporcionalidad las medidas a nivel tanto legislativo como a nivel judicial, de manera que siempre debe de haber un vínculo entre la gravedad del comportamiento que se atribuye al adolescente, el grupo etario del que se trata en el caso concreto y la respuesta que el sistema va a dar en ese caso. Los grupos etarios son, no sé si ya les han comentado este tema, pero son grupos que están establecidos en la ley, que son 3. El primero abarca a los adolescentes de 12 y 13 años. A esas personas no se les puede imponer internamiento. De manera que si matan a la abuelita, aunque maten a la abuelita o cometen algún homicidio, no se les puede poner internamiento. Y en la sociedad a lo mejor eso sería cuestión de crítica dura, porque ya les decía Jackie, la sociedad ha visto los temas de delincuencia de los adolescentes como una actividad o como tienen una conceptualización ambivalente. Hay quienes dicen que se les debe de castigar como adulto, porque si cometen los mismos delitos que un adulto, pues se les castiga como adulto. Hay quienes dicen, no, pero es que ellos son personas en proceso de formación y ellos solamente tienen que ser educados.
Yo creo que ni una postura ni la otra son razonables. Tiene que haber un equilibrio. Y es de lo que les indicaba que se compone pues, este sistema de responsabilidad. Ahora, a los efectos del sistema de justicia para adolescentes, la legislación penal se divide en 3 franjas. La primera, de 0 a 11 años. Cuando tenemos una persona de estas características, se le considera niño a los efectos del sistema penal. Y esas personas son las que son completamente inimputables. Si un niño de 11 años comete un homicidio, básicamente no le podemos judicializar, no le podemos someter a un proceso judicial, no le podemos imponer ninguna sanción. Lo único que podemos hacer es remitirlo a las áreas administrativas. En otra franja de edad va de 12 años a 17 años de edad, son los sujetos básicamente de este sistema, son los adolescentes. Y el otro rango de edad va de los 18 años en adelante, que es un adulto a quien se le aplica el sistema de adultos. Los adolescentes, o la prueba de la calidad de adolescente, está establecido en la ley que se trabaja a partir del acta de nacimiento o bien a partir de un certificado médico. Si hay duda acerca de si en el presente caso estamos hablando de un niño o de un adolescente, tenemos que darle el beneficio de la duda en el sentido de que es niño y no judicializarlo, cuando no tenemos prueba. Es decir, debemos de estar en la interpretación más favorable a él. Si hay duda de a qué grupo etario pertenece, debemos de asignarlo al de menor rango, porque es el que menor consecuencias tiene, o que las consecuencias son menos duras. Y si se trata de una persona, una duda acerca de si es un adolescente o un adulto, sobre todo la duda se daría en el Ministerio Público. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Pues es una persona que se le acusa de un delito, pero no tengo bien a bien comprobado si es adolescente o es adulto. ¿Qué hago? Remítelo con el juez de adolescentes, presúmelo adolescente. No lo remitas con el juez de adultos como regularmente lo haces para que haya, si quiere, el que compruebe. Entonces, la ley establece que hay una presunción y si somos operadores especializados tendríamos que acatarla. En el manual se reconoce básicamente que 5 instrumentos internacionales son los que configuran esta doctrina del sistema de adolescentes, todos ellos de las Naciones Unidas. Primero, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Segundo, las reglas de Beijing. Tercero, las reglas dirigidas a la protección de personas menores de edad privadas de libertad, que son las reglas de La Habana. Cuarto, las dirigidas a la prevención de la delincuencia juvenil, que son las directrices del RIAC. Y quinto, las de las Naciones Unidas dirigidas a las medidas no privativas de la libertad, que son las reglas de Tokio. Estas reglas son importantes también que las conozcamos porque nos dan muchos parámetros importantes que debemos de tomar en consideración al momento de hacer aplicaciones a casos concretos. Ya aquí nos había hablado un poco acerca de la lógica del sistema en el sentido de que son personas en desarrollo, que tienen una capacidad disminuida, pero que aunque la tengan disminuida, lo cierto es que sí se establece que tienen capacidad de comprender el ilícito y autodeterminarse en razón de tal comprensión. Y por ese motivo se parte de un principio de culpabilidad. Son culpables, aunque la culpabilidad es diferenciada. Diferenciada en el sentido de que se les aplican medidas distintas a las que se les aplican a un adulto. Voy a finalizar mi intervención haciendo referencia a algunas características específicas de la medida de internamiento, porque es la que puede ser mayor aflictiva para un adolescente. Y la verdad es que las normas internacionales nos dan algunos elementos que nos ayudan a restringir su aplicación. El primero de ellos es que siempre se ha de tomar a la medida de internamiento como último recurso. ¿Qué quiere decir que sea el último recurso? Que si la ley nos da un abanico de posibilidades de medidas en libertad, tenemos primero que tratar de trabajar ese caso aplicando una medida en libertad. Y en el caso de que no funcione la medida de libertad para el caso concreto, pues ahora sí recurrir a una medida en detención. Debe de ser por el tiempo más breve posible.
Esto quiere decir que a pesar de que lo máximo son 5 años, nada impide que solamente pongamos 3 meses, o 6 meses, o 4, o 5, o los que sean. Todo siempre y cuando se ajuste a los criterios de proporcionalidad que debemos de tomar en cuenta al momento de la individualización de la sanción. Se persigue un fin socioeducativo, porque estamos hablando de un derecho penal de acto, donde se debe de tomar en cuenta la gravedad de la conducta y el grado de culpabilidad. Solamente se puede imponer a personas mayores de 14 años de edad, a menores de esa edad no. La medida para 14 y 15 años es de 3 años máximo, lo que se puede imponer, y de 5 años máximo lo que se puede imponer a una persona de 16 y 17 años. La edad a considerar, porque esa es una duda muy frecuente, es la que la persona tenía al momento de la comisión. Porque hay momentos o hay casos en los que una persona adolescente comete un delito, la investigación dura mucho tiempo, luego el proceso dura mucho más tiempo, y resulta que esta persona cuando ya va a ser sentenciada ya tiene 25 años de edad. Hay quienes dicen, pero si es un adulto, pues lo que se le debe imponer es el sistema de adultos. No. Se debe de aplicar la medida de adolescentes, aunque él tenga ya esa edad, porque lo que se toma en consideración es la edad que tenía al momento de la comisión del delito. Solamente se aplica a conductas consumadas, es decir, el internamiento no se aplica para tentativas y se aplica exclusivamente a aquellos casos en los que estén previstos en el artículo 164 de la Ley Nacional. Hay un principio de flexibilidad que es interesante porque no contamos con ese principio en el sistema de adultos. Esto quiere decir que la sanción que se determine por el juez que debe de cumplir un adolescente puede ser no cumplida de cabo a rabo. Se puede concluir antes siempre y cuando se demuestre que se han alcanzado los fines que se perseguían con la aplicación de esa medida, que esencialmente tienen que estar dirigidas a reducir el factor criminovalente y a potenciar el desarrollo de la persona o del adolescente. Entonces, en la propia legislación se prevé la posibilidad de aplicar una medida, que es la medida base, pero también se aplica una medida adicional, que es la medida de mayor gravedad. A esta medida de mayor gravedad se puede recurrir cuando el sujeto no está respondiendo bien a la primera de las medidas. Y entonces se tramita un pequeño procedimiento ante el juez de ejecución que implica la posibilidad de asistir a la otra medida. Esto también tiene un efecto que se considera tiene que ser motivador para el adolescente, porque es así casi como que, bueno, si no cumples con esta, acuérdate que te vamos a imponer aquella, que aquella es más grave. Entonces es una manera como de intento de motivarlos para los efectos de que se puedan aplicar a su tratamiento, porque además la medida de internamiento no es como en el caso de los adultos, donde pues estás allá en prisión y ahí te quedas y haz lo que quieras durante todo el día, ¿no? Hay un programa personalizado de ejecución que tiene que tomar en consideración las necesidades del sujeto, las características del sujeto. Aquí sí, todas esas características, individualizarlo y hacerle un programa específico a él para los efectos de que cada día tenga determinadas actividades dirigidas a cumplir con los fines de la sanción. Ahora, señor juez, ¿sí? Estaríamos ya en tiempo. Bien. Bueno, pues me quedo entonces hasta ahora con este tema. Si surgen dudas acerca de esta cuestión que tiene que ver con la aplicación de medidas, estoy a la orden para responder a ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso también al señor juez Fernando Sánchez. Muchísimas gracias. Quisiéramos, pues, por supuesto, seguir escuchándoles más tiempo y yo creo que le vamos a tomar la palabra también al Fernando para organizar en fecha próxima un evento que sea pues exclusivamente sobre este tema, a lo mejor un seminario o una actividad así. ¿Cómo ves también, querida Tania, si te animas, Tania Jacqueline? Porque yo creo que sobre esto tenemos mucho que hablar. Efectivamente, una de las cosas que me llamó la atención pues de sus participaciones es justamente todos los prejuicios que hay en relación con el comportamiento de los niños y las niñas y también de las personas adolescentes. Y es terrible porque se carga
a veces en exceso, ¿no? Estos prejuicios en relación con su comportamiento, se asume efectivamente que ellas son capaces de discernir totalmente como un adulto, como una adulta, las consecuencias de sus actos cuando finalmente no es así. Y cuando nos toca además convivir con personas adolescentes, ya sea que las tengamos en casa o que seamos docentes en algún espacio, nos damos cuenta de esto y sin embargo, de todas maneras, en los diferentes ámbitos de la vida, siempre seguimos observando que existen estos prejuicios y estas ideas de que es a través del castigo como se van a obtener buenos resultados de las personas. Y una cosa que también me parece sumamente preocupante es que en muchos espacios se hace siempre la recomendación de que es en los hogares donde se van a resolver los problemas del mundo. Y eso me parece que es muy grave porque de por sí toda esta situación de individualismo que vivimos en el mundo actualmente, ¿no? Y que nos hace encerrarnos en los hogares, quedando un poco aisladas, ¿no? De lo que ocurre en nuestro entorno y además también cargando mucho una responsabilidad a quienes están, digamos, dentro de los hogares, sobre todo adultos, adultas, ¿no? Por ejemplo, papás y mamás, y que no contamos con los elementos para poder a veces tomar decisiones con base en derechos humanos y que además se asume que las casas, que los hogares somos como islas, ¿no? Eso que decía, ¿no? ¿Cómo no los educan bien? ¿Para qué los dejan salir a la calle, ¿no? Etcétera. Y ese asumir que la responsabilidad le corresponde exclusivamente a las familias cuando no es así, porque yo creo que al final tanto los niños, las niñas, las personas con discapacidad o las personas adultas mayores, pues de alguna manera son una responsabilidad que tendríamos que tener toda la sociedad, porque pues al final somos también comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo agradezco muchísimo y bueno, quisiéramos saber si existen preguntas por parte del público, tanto ahí en el espacio presencial, como también acá, si alguien quiere levantar su mano aquí en la sesión de Zoom para abrirle micrófono o si hay también alguna persona que quiera hacer alguna pregunta ahí en la sala. Creo que quedó todo muy claro, pero sí nos quedamos con ganas de seguirles escuchando, eso sí. ¿Perdón? Ah, ya. Ah, entonces ya está. ¿Pueden nada más reactivar el audio del equipo, por favor? Nada más sería abrir ahí está ya. Escuchamos. Concedo la voz. Sí, por favor, si fuera tan amable. Hay una mujer. La mujer elige. ¿Verdad? Adelante entonces. Hablamos sobre medidas de sanción, sobre la posible de internamiento graves. Pero ¿qué pasa cuando los delitos graves están parados? Por el tema de la desaparición de personas con defectos particulares, no está contemplado dentro del artículo 174 ¿Cómo se lleva el proceso ahí? Y es el tipo de asuntos, este tipo de delitos donde no está específicamente en el artículo 174. Y para el después, hablaba un tema sobre flexibilidad en el tema de la sanción, que se podía implementar facilidades siempre y cuando se cumpla con el plan individualizado. Si este plan individualizado se cumple, pero falta el tema de la reparación del daño, tomando en cuenta que no se puede delegar esa responsabilidad a los padres, tutores, ¿cómo se lleva a cabo este tema de la flexibilidad? ¿Se puede dar? ¿Cómo se puede
cubrir la reparación del daño, tomando en cuenta que un adolescente, pues los ingresos que tiene no puede ser importantes, solo tiene patrimonio a eso. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, en ese aspecto creo que también pues, podría aportar bastante en este tema, pero sin duda alguna creo que también quedaría dentro del tema de una posibilidad de análisis de reforma. ¿A qué me refiero con esto? Creo que hay algo que quiero sacar a colación que fue muy importante respecto de una autora que señaló en el manual, que señala que para efectos de establecer las sanciones, por ejemplo, en el caso de delincuencia organizada, prácticamente imposible el tema de procesar en ese tema los adolescentes. De hecho, hace poco consultaban que entonces cuando están involucrados en ese tema, ¿qué es lo que se realiza? Me parece que la mayoría de los casos están procesados por portación de armas de uso exclusivo del ejército, pero no por el tema de delincuencia organizada. Creo que sería una situación similar, que sin duda alguna pues no está establecida en el artículo 164. Sin embargo, a reserva de lo que pueda considerar el juez, que es el que está en temas procedimentales, considero que efectivamente pues el tipo penal podría considerarse, porque ya como lo había mencionado, no hay tipos penales especiales para adolescentes, no hay un derecho penal sustantivo especial para efectos adolescentes. Procesal sí, pero no sustancial. Entonces, desde ese sentido de que efectivamente los elementos del tipo penal podrían encuadrar, claro que sí, pero la delimitación que es el artículo 164 pues es clara en el sentido de que determinados delitos y pues de ahí no nos podríamos salir. Abonando un poquito a lo que ha puntualizado de aquí, la verdad es que ese es un problema. El tema aquí que nos tiene que determinar la salida, porque hablábamos de que hay que cuidar el interés superior del niño, y que el interés superior del niño es potenciar los derechos. Entonces, básicamente, pretender imponerle el tipo de sanción que está dirigido a conductas que no están abarcadas en el artículo 164 implicaría como pretender flexibilizar más allá de lo permitido por la ley. ¿Qué es lo que sucede aquí? Uno de los derechos que rigen el procedimiento de los adolescentes es el principio de legalidad. Y ello implica que las penas tienen que ser, y los delitos tienen que cumplir los criterios de ser ley cierta, estricta y escrita. Entonces, si en el artículo 164 se omitió el delito de desaparición de personas, no habría ningún mecanismo desde mi punto de vista legítimo para los efectos de poder imponer ese tipo de sanción a ese tipo de delito. La única salida que podría quedar es lo que ya ha destacado aquí. Una reforma legislativa que aborde ese tema en relación a modificación con el artículo 164 de la Ley Nacional. Ese sería el punto de vista. Y respecto del tema de la flexibilidad de la sanción, que lo has vinculado con la cuestión de la reparación del daño, básicamente estás tocando el punto de Aquiles del sistema en el tema de la reparación. Estamos hablando de personas que no tienen la capacidad de ejercicio para los efectos del derecho civil, solamente tienen la capacidad de goce. Y por el hecho de que no tienen la capacidad de ejercicio, es más complicado que puedan disponer de bienes o que tengan incluso bienes registrados a sus nombres. Salvo casos excepcionales donde vienen, digamos, de familias pudientes, sí lo pueden hacer, pero en la mayoría de los casos, las personas que recoge el sistema básicamente son personas que no tienen bienes por qué responder a manera de reparación del daño. Uno de los principios que está puntualizado en la propia legislación es de que la reparación del daño debe de provenir de los esfuerzos que haga el adolescente. Pero evidentemente eso es razonable para cuando el monto de la reparación integral es bajo o es accesible. El tema es para cuando estamos hablando de reparaciones como en los casos, por ejemplo, de muerte, donde oscilan entre los 700,000 pesos, por decir una cantidad. Entonces, eso es complicado para los casos de los adultos, con mayor razón para el caso de un adolescente. Yo pensaría que el principio de flexibilidad no tiene que estar
atorado por el tema de la reparación, porque la reparación es una consecuencia del delito, la reparación no es una medida de sanción, es una consecuencia del delito. La medida de sanción es la que tiene que estar dirigida a un objeto en específico, a una finalidad en específico, y cuando esa medida de sanción ha alcanzado los fines, se puede flexibilizar. ¿Qué es lo que quedaría para la víctima en este tipo de casos? Recurrir a los procedimientos civiles por responsabilidad civil de los padres, de los directores, de los empleadores o de la persona que hubiese tenido a su cargo, en el caso de que estamos hablando de un supuesto así, al adolescente mientras se cometió el delito. Acuérdense que en los temas de responsabilidad civil están regulados este tipo de responsabilidades para quienes tienen a su cargo a una persona que puede incurrir en afectaciones a patrimonio de otros. Entonces, creo que sería la única manera. No he visto hasta este momento y básicamente este ha sido un problema desde que comenzó el sistema. Yo comencé en el año 2007 a conocer este tipo de casos. No he visto hasta este momento un procedimiento instaurado en estos términos, pero creo que sería la única razón. Gracias, buenas tardes. Yo también tengo dos preguntas. La primera para la maestra Jackie. ¿Qué hacen las autoridades e instituciones que están involucradas con el sistema de justicia para adolescentes respecto a la cultura de la prevención? Pues más vale prevenir, ¿no? Y para el maestro Fernando, va relacionada con la pregunta de mi compañero. Al no existir una reparación del daño en todos los casos, no ser posible la misma, dadas las condiciones que ya se mencionaron y que las medidas restrictivas de libertad pues, son tan cortas, queda una percepción social como impunidad. ¿Qué se hace para cambiar esta percepción social? Porque considero que a veces la sanción social es mucho mayor y mucho más pesada de sobrellevar para los adolescentes que incluso la legal. Mi participación. Muchas gracias. En el tema de la prevención hay toda una discusión, porque te voy a platicar un tema bien interesante que vimos en un estado de la República, que no diré cuál, en relación con el tema de la prevención. Nos dice el equivalente a la unidad de justicia para adolescentes en nuestra penitenciaria en nuestro estado, nos dice es que nosotros invertimos muchísimo en prevención para que no vengan o para que no lleguen adolescentes al sistema de justicia penal. Y ya le decimos, perfecto, ahora platícanos a ver qué es lo que realizan de prevención. Y dice, pues es que nosotros traemos así a unos señores así bien grandotes, bien que parecen delincuentes, justo ahorita lo que mencionaba el juez en relación a ese prejuicio respecto de quién es delincuente, y nos traemos a unos muchachos de las escuelas y ya les decimos, mira, estuvo preso por no sé cuánto tiempo, y si tú cometes un delito, te va a poner aquí, pero como de verdad, así te va a dar una golpiza. Entonces, no vuelvas, ¿quieres delinquir? No, de verdad no quiero delinquir, porque pues realmente creo que fue un tema de prevención, muy tipo como Discovery o esos programas de adolescentes que llevan así como de, y aquí, entonces, ¿quieres delinquir o no? De un tema como para asustarlos, por ejemplo. Y nos decías que nosotros, de una manera bien fácil y bien sencilla, abordamos el tema de la prevención. Y yo decía, a ver, ¿por qué pensamos que eso es prevención? A veces hasta el tema incluso de capacitaciones o temas así, no precisamente abordan todas las necesidades de la prevención. La prevención también puede abordarse desde un tema de política pública. Y eso también cuesta. Entonces es un poco como de analizar esta máxima que llegamos a considerar de, a ver, la prevención sale barata, sale más barato prevenir que lamentar. A veces es un poco de, a ver, en la política pública también hay que saber a dónde enfocar los recursos y a dónde enfocar pues, las acciones estatales para lograr una prevención efectiva. Yo creo que en el ámbito de la prevención, CIPINA forma un tema primordial. Porque CIPINA aborda la infancia y adolescencia desde un tema integral y transversal. Creo yo que tiene, pues, por supuesto, sus áreas de oportunidad. No puedo decir que ha sido una política pública que resuelve los problemas del mundo, no, pero sin duda alguna ha puesto a la infancia y adolescencia en el ojo de la política pública y de las necesidades estatales. Entonces yo creo que CIPINA es una de las
acciones o de políticas públicas más importantes en materia de prevención. Y bueno, ya en temas de eso hablando desde el aspecto de política pública, pero pues ya en temas de prevención del delito, pues ya nos metemos a otros temas mucho más complejos, ¿no? En donde a veces pensamos que basta con el tema de capacitaciones, de que vamos a una escuela y ya hablamos sobre delitos y ya con eso estamos previniendo. No siempre es así. Es una parte, pero creo que a veces quedamos como de una manera muy parcial. Y pues bueno, para saber ya acciones mucho más específicas, yo recomiendo siempre que se consulte lo que está realizando CIPINA, tanto nacional como estatal, porque eso nos puede reflejar de una manera pues bastante como de una radiografía general que se están haciendo en temas de prevención y atención en muchos temas en relación con adolescencia e infancia. Difícilmente en una sociedad con una estructura de composición compleja como la que nos desenvolvemos vamos a tener consensos en todos los casos. Siempre va a haber algunos que opinen de una manera y otros que opinen de otra manera hasta los casos más claros. Es lo que podemos hacer en este tipo de casos en donde hay esa percepción de impunidad por parte de un sector de la sociedad. Creo que al sistema lo único que le corresponde es apostarle a la culturización, apostarle a la cultura de la legalidad, pero sobre todo apostarle a la realización de eventos como donde se difunden los alcances y la realidad del sistema. La realidad del sistema. ¿De qué nos serviría, por ejemplo, tratar de apagar los ánimos de la sociedad que se ha manifestado en el sentido de que hay impunidad? ¿De qué nos serviría crear una norma donde diga que el adolescente en todo caso estará obligado y que si no cumplirá su sanción de cabo a rabo? Si de cualquier manera estamos en un sistema en donde a esos sujetos no se les da oportunidades de trabajo, se les da oportunidades limitadas. Los clientes del sistema son generalmente aquellos que se encuentran en situación donde no tienen un apoyo familiar tan fuerte como lo tienen algunos otros que van hasta colegios privados. Son personas que provienen de sectores de la sociedad en cuestión económica, digamos, de medio abajo. Entonces, básicamente estamos hablando de una norma que rebasaría la realidad. ¿Qué nos queda? Difundir la realidad del sistema, culturizar a la sociedad y hablarles francamente acerca de cuáles son las condiciones de una persona adolescente dentro del sistema jurídico. Es algo que yo voy a apostar. ¿Alguien más? ¿Alguien de la plataforma? No tenemos preguntas por acá, entonces pensamos que ya estamos concluyendo con esta respuesta. ¿Tenemos una más? Hay una aquí en sala estricta. Internamente. ¿Por qué los muchachos? ¿Cuáles serían los casos? Mira, en la experiencia, los casos en los que hemos tenido necesidad de aplicar este tema son aquellos en donde los adolescentes, primero, cometen un delito de los previstos en el artículo 164, que digamos, el calibre de secuestro, homicidio, violación, de ese calibre. Tendría que ser un delito de esa gravedad, previsto en el artículo 164, y adicionalmente son sujetos que ni están en la escuela, ni trabajan,
ni tienen un apoyo familiar que pudiera pues ayudarnos a trabajar con ellos en libertad. Entonces, esos son los casos en los que se ha llegado a la necesidad de aplicar. ¿Y cómo podemos reducir los efectos negativos de la prisión en ese tipo de casos? Pues a partir de que se ha impuesto la medida de sanción, se convoca a la familia para que participe ya en el proceso de individualización y el diseño del programa de ejecución de la medida y en su propia ejecución del programa, porque además ellos tienen, entre otros, derecho a tener contacto pues, con la familia, si acaso están localizables. El problema es que hay algunos que ni siquiera tienen a sus familiares localizados porque son personas que desde muy temprano abandonaron el seno familiar. Pero esos son los casos, digamos, como con mayores posibilidades de que se aplique este tipo de medidas. No hay un adulto que nos permita dirigirlos a cumplir con las obligaciones que les derivarían de una medida de sanción en libertad. ¿Alguien más? Creo que Bien, ya. pues. Gracias. Pues no habiendo más preguntas y comentarios que realizar, estaríamos concluyendo con esta jornada para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, que en esta ocasión tuvo su segunda sesión. Y bueno, pues yo agradecer enormemente al maestro Fernando Sánchez Martínez y también a la maestra Tania Jacqueline Leal Tapia por su participación y por la excelente disposición que han tenido para colaborar en este esfuerzo que estamos haciendo con el Poder Judicial del Estado de Michoacán para pues llevar a cabo estas presentaciones, estas actividades, estas mesas de análisis para que se conozcan pues todos los instrumentos y toda la información que está a la mano pues ahora sí que prácticamente de todo mundo que quiera interesarse en estos temas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias nuevamente. Buenas tardes a todas y a todos. Y les recordamos que por acá tenemos la liga ya para quienes están en línea, para que por favor puedan posteriormente descargar su constancia. Gracias, buena tarde. Les damos un aplauso a nuestros disertantes otra vez. Gracias. Y también acá en línea recibieron sus aplausos. Así que bueno, pues terminamos y nos vemos dentro de poco tiempo con alguna otra actividad. La próxima semana tenemos también una mesa de análisis sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes de comunidades y pueblos indígenas. También especial aquí en la Casa de la Cultura Jurídica. Estén pendientes de nuestro calendario. Esta mesa será el día 28 a las 5 de la tarde. Entonces, para que también se sumen, esta solamente será presencial. Gracias, bonita tarde. Mil gracias también a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas, a nuestras intérpretes que estuvieron el día de hoy también colaborando con esta importante labor. Gracias, muchas gracias, queridas, por este trabajo tan extraordinario que realizan. Michelle, ¿podríamos apagar el equipo, por favor?